Bien, ya estamos de vuelta aquí en Pauta Abierta a través de TV UCT Araucanía, Canal 50, señal abierta en Temuco y Padre Las Casas, también Canal 61 en Telefónica del Sur para todo el sur de Chile, desde Talca y hasta Coyhai, que además el streaming en TVUCT.cl para todo Chile y el mundo, como lo habíamos anunciado. Estamos ahora con don Francisco Vega, él es coordinador regional de seguridad pública en la región de la Araucanía. Francisco, gracias por acompañarnos. Un gusto estar en el canal de la Católica. Gracias, Francisco. Recordad que don Francisco Vega también ha sido académico de la Universidad Católica de Temuco durante muchos años, así es que vuelve a su casa, bienvenido. No existía el canal TVUCT cuando usted se cambió de casa de estudio y hoy día vuelve y por supuesto lo recibimos con mucho cariño, también para plantear un tema que da mucho que hablar siempre en la región de la Araucanía, ¿no? La coordinación de la seguridad pública en la región. ¿En qué consiste este rol? ¿Cuáles son las características del trabajo que ustedes realizan, Francisco? Primeramente señalar que nosotros como coordinación regional somos los representantes de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ajá. Y es una subsecretaría que es parte del Ministerio del Interior, en la cual el Ministerio del Interior tiene el objetivo de la seguridad pública y el ámbito particular de lo que es la subsecretaría en la cual nosotros nos desempeñamos, el foco está puesto en la prevención. Eso es muy importante porque el nombre del cargo es Coordinación Regional de Seguridad Pública, pero en lo concreto nosotros nos abocamos a observar la prevención de los delitos. ¿Y qué hacemos como subsecretaría? Tenemos un conjunto de programas que están a disposición de las comunas en lo particular, como también instancias de gestión como son las fiscalizaciones que implican tanto controles vehiculares u otro tipo de fiscalizaciones, en el fondo de llevar al Estado y que se haga presente en los territorios, trabajando de manera muy colaborativa con los municipios. Este trabajo que ustedes desarrollan, entiendo que se hace en coordinación con los distintos servicios públicos, con las unidades también de control de orden y seguridad a nivel regional, considerando que la región de la Araucanía históricamente da portadas, por llamarlo de alguna manera, no desde el punto de vista positivo. ¿Cuál ha sido el mayor desafío en estos años de coordinación respecto a esta temática? Yo creo que el principal desafío tiene que ver con dimensionar realmente lo que hoy es la actividad criminal que existe en la región y empezar a distinguir diferentes ámbitos. Yo en lo particular soy parte del comité policial, sin embargo, la labor de orden público vinculada, por ejemplo, a lo que es lo que se denomina violencia rural u otro tipo de características, se trabaja desde la delegación y lo que nosotros hemos planteado es cómo paulatinamente, ámbito en el cual la labor era eminentemente de carabinero, hoy puede ser una coproducción que implique tanto a la labor de los municipios y los servicios públicos en los territorios. ¿Qué hacemos nosotros? Como subsecretaría tenemos hoy ya un plan nacional de fiscalización. Hasta el año pasado teníamos una dinámica de fiscalización más bien, y este plan lo que hace es primeramente identificar cuáles son las problemáticas que tiene el municipio. Recordar que por ley existen los consejos comunales de seguridad pública y los planes comunales de seguridad pública, por lo tanto ahí tenemos una primera articulación y posteriormente ya la articulación con servicios que son fundamentales para los procesos de fiscalización, en lo particular lo que es por ejemplo el Ministerio de Transporte, Senda, Salud por temas de autoridad sanitaria, y que en el fondo respondemos a una dinámica de buscar solucionar y por otro lado hacer presencia en los diferentes lugares para que las personas vean el trabajo que se realiza, como también ir planteando de qué en adelante forma en la cual interactuamos más con la comunidad. Por ejemplo, dentro de los planes que nosotros tenemos, programa el patrullaje preventivo. Y los patrullajes preventivos, además de un vehículo, que es lo que ha aparecido regularmente en la prensa, tiene que ver también con cómo Carabineros, el municipio, trabaja con la comunidad, porque finalmente es la comunidad la que sabe dónde están sus dolores y ahí se articulan procesos de fiscalización. Por lo que usted plantea, Francisco, el trabajo va mucho más allá de las autoridades de orden y seguridad, o de las fuerzas de orden y seguridad, porque trabaja con las 32 comunas en este caso, trabaja con distintos servicios públicos también articuladamente. Entiendo que eso da cuenta también de las particularidades que tiene y necesidades. Usted decía, los sentires están ahí en la comunidad. Supongo que es muy distinto a lo que requiere Angol versus, por ejemplo, los coches, etcétera. ¿Hay temas en común que son transversales o ustedes responden a esa necesidad particular también? Yo creo que existe, y eso lamentablemente existe, que hay ciertos delitos que son transversales. Cuando uno comienza a mirar la frecuencia de los delitos, uno a uno, no conjuntos de delitos, uno va a observar que lejos la violencia intrafamiliar es una de las problemáticas en nuestra región. Por lo tanto es una problemática transversal, en lo particular con lo que tiene que ver con BIF
hacia la mujer. Ajá. Y ahí tenemos un trabajo que implica una identificación por parte del municipio, la colaboración de los servicios y obviamente Carabineros. Sin Carabineros, ningún proceso de fiscalización podría tener algún tipo de éxito. Señalar que nuestro objetivo de trabajar con las 32 comunas nace también por una transformación que hemos planteado como gobierno del presidente Boric con respecto a la prevención. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque hasta el año 2022 la asignación de los recursos era sobre la base de la concursabilidad. Y la concursabilidad puede tener ciertos elementos positivos, pero tiene un conjunto de elementos negativos. Primeramente, la concursabilidad solamente acceden a los recursos aquellos que ganan. En el anterior modelo, prácticamente de las 345 comunas, solamente 90 fondos. Con este cambio que hemos desarrollado con la subsecretaría, que es el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, y los esfuerzos que hemos hecho a nivel regional también, durante el 2023, todas las comunas de la Araucanía tuvieron recursos. Y eso es muy importante porque aunque sean pequeños recursos, sí generan una pequeña instancia para que también se sume el municipio, generando algún tipo de contratación, y eso también permite generarle energía a los planes comunales que ellos tienen. De las 32 comunas de la región, 22 van a tener recursos permanentes, por lo tanto eso también cambia la lógica de entender la realidad de cada municipio. Y a su pregunta con respecto a las situaciones que uno experimenta, hemos visto que, por ejemplo, son importantes las ciudades como ciertas zonas. Efectivamente hay una zona de lo que se denomina el área metropolitana del Gran Temuco, en la cual está Temuco y están las comunas adyacentes, y cualquier movimiento de Temuco va a alterar al resto de otras comunas. Lo mismo ocurre con la zona de Angol, Coyipulli, Teitoa. También hay una dinámica de delito muy vinculada a lo que ocurre con la región del Biobío. Y en tercer lugar tenemos una realidad que es la zona lacustre, y que para nosotros es bastante prioritaria, toda vez que, producto de los procesos de migración post-pandemia o en pandemia, ha existido un alto aumento de población y por lo tanto un alto aumento también de la actividad criminal. Y ahí tenemos el foco puesto tanto en Villarrica puntualmente, pero en lo que ocurre en la zona adyacente, ya sea Loncoche, Freire, Pucón, Purarregua y por el otro lado Punco, Melipé. Hay un trabajo, como usted señalaba, de apalancar recursos, ¿no? Desde el trabajo que hacen en la coordinación con los municipios, pero también hay avances con respecto a los cambios legales que permiten de pronto tener un brazo más operativo o poder darle solución más concreta. Ley de seguridad privada, por ejemplo, el trabajo que se está haciendo también hoy en día con los cambios en la normativa del uso de los vehículos, que están siendo un poco más estrictos. Esto me imagino que permite enfrentar de forma más integral, por supuesto. Yo creo que es clave lo que usted señala con respecto a lo integral. Cuando uno observa lo que hemos estado desarrollando y lo que estamos proyectando, primeramente hay una lógica sistémica de entender que una cosa es la seguridad pública, que tiene que ir acompañada de la seguridad privada. Recordar que durante 14 años estuvo parada la ley de seguridad privada en el Parlamento, y ya hoy estamos ya en la fase en la cual la ley está validada, por así decirlo. Faltan los reglamentos que se van a diseñar este año, de tal manera que el 2025 va a estar en rigor esta ley, y una ley muy interesante. ¿En qué consiste principalmente para aquellos que no conocemos el detalle? Primeramente señalar que hasta el día de hoy, todas las normativas que hoy rigen de alguna otra manera la seguridad privada son inorgánicas. ¿Qué quiere decir eso? Una ley dice una cosa, un decreto dice otra cosa, un reglamento dice otra cosa. Por lo tanto, lo primero que se planteó era una ley marco. Y esa ley marco implica tanto recuperar lo que se había hecho anteriormente, por lo tanto, aquellas instituciones que estaban obligadas a mantener su obligatoriedad, tanto de tener o vigilantes o seguridad o guardias. Recuerden que los guardias no usan armamento y los vigilantes sí lo usan, pero también empezar a pensar qué ocurría con dinámicas que estaban ocurriendo ya hace bastante años, en la cual era necesario una responsabilidad del privado a la hora de poder plantear algún tipo de actividad. Pongamos el caso de lo que son los conciertos masivos, en la cual históricamente siempre se ha sido necesario contener un conjunto importante de carabineros que no los inventamos, sino que los sacamos de las diferentes comunas. Por lo tanto había un sobrecosto, por así decirlo, en el Estado. Por lo tanto, esta ley viene justamente a buscar que se hagan responsables justamente el mundo privado de su accionar. Y lo interesante es que no solamente implica a las instituciones que ya históricamente han tenido que tener seguridad, ya sea la bencinera, los bancos, sino que también empezar a entender que existen otro tipo de actividad productiva
que dada su relevancia o dada su ubicación, son importantes también de que ellos tomen medidas. Nos pasa a nosotros regularmente que cuando visitamos algún tipo de faena productiva, ya sea de cualquier ámbito, nos damos cuenta que tienen ciertas debilidades a niveles de seguridad. No hay cámaras, no tienen cerros perimetrales. Por lo tanto, esta nueva norma lo que viene a hacer finalmente es robustecer el rol del privado en la prevención del delito. Y es un primer punto. Un segundo punto, avanzar en algo que también creo yo que va a traer un nuevo diseño de entender tanto la seguridad como la prevención, y que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad Pública que se está desarrollando de manera bastante cohesionada por todos los parlamentarios. Y ahí yo creo que vamos a tener una primera estructura que va de alguna otra manera diferenciar la labor que hoy tiene el delegado con una figura nueva que va a aparecer en el ámbito regional, que tiene que ver con una especie de comisionado de seguridad pública vinculado a la labor de Carabineros, de tal manera que una cosa sea el rol de coordinación política del delegado y otra labor más bien de seguridad pública y prevención del delito. Con lo que respecta al futuro, yo creo que también es interesante en esta dinámica sistémica, porque además de mirar la seguridad pública, la seguridad privada, viene una transformación, y es parte de un proyecto de ley, con respecto a la labor de los gobiernos regionales. Hoy los gobiernos regionales, dentro de sus recursos, son un conjunto destinado a la prevención del delito y la seguridad pública. ¿Qué plantea la reforma? Que pueda existir una división de seguridad pública o prevención del delito en los gobiernos regionales, de tal manera que se comienza a robustecer también los gobiernos regionales propiamente tal. Lo mismo a nivel municipal. Poder ir dotando de capacidades a los municipios, y esto es muy importante, a nivel preventivo. Recordar que la seguridad siempre es una atribución del Estado en sus policías, por lo tanto existe un amplio margen de acción a nivel preventivo, que también es muy importante que trabaje de manera colaborativa Carabineros con los municipios. Hay un trabajo ahí en la prevención, como usted señalaba desde el inicio de la conversación. La prevención es un foco clave. Hay reformas también en este aspecto, en los ministerios, en los gobiernos regionales, en los municipios también, que permitan hacer operativo este trabajo preventivo. Sabemos que, por ejemplo, los planes Comuna Segura, etcétera, hay una inyección también de recursos adicionales que permiten fortalecer esta mirada, ¿no? Claro, por un lado nosotros entendemos que, dada la situación de los municipios, requieren tanto recursos, programas y capacidades en términos de transferencia de competencias. En esa línea, ¿qué hemos hecho nosotros? Dar cuenta de cómo se pueden invertir los recursos, y ahí hay que tener claridad de cuando hablamos de prevención, una cosa es la prevención situacional y otra es la prevención social. La prevención situacional tiene que ver más bien con cámaras, alarmas comunitarias, en fin. La prevención social es más bien vinculada a cómo generamos programas, por ejemplo, para reducir la violencia hacia la mujer o hacia los niños o a los adultos mayores. Y en esa dinámica nosotros como subsecretaría también jugamos un rol de apoyar el desarrollo de este tipo de instancias, y que si uno ya comienza a hilar un poquito más fino, tenemos otros programas también que siguen cooperando en la dinámica de la prevención. Por ejemplo, dentro de la oferta programática que tenemos como subsecretaría está el programa Lazos, que es un programa que busca trabajar con niños y niñas y adolescentes que han tenido algún tipo de problema con la justicia. Está en Temuco, desde el 2024 va a estar también el Padre de las Casas. Tenemos un programa que se llama Somos Barrio, que en lo particular también está en Temuco y está en 2 sectores de Temuco, Pedro Valdivia y San Antonio, en la cual robustecemos la labor preventiva. ¿Y qué vamos haciendo ahí también? El programa, por ejemplo, trae aparejado un vehículo para Carabineros. Por lo tanto, ahí también nosotros hacemos un aporte para que el carabinero pueda también tener un mejor despliegue en los territorios. Pasa muchas veces, ha ocurrido en Temuco, ya que usted lo menciona, históricamente Carabineros ha adolecido de la falta de vehículos, sin mantención, etcétera, y muchas veces tienen que cubrir grandes terrenos con poco espacio. El trabajo también que hacen en las carreteras hoy día con la prevención de los delitos que han ocurrido en distintos puntos de la región de la Araucanía ha reducido también esa posibilidad. El trabajo que ustedes proyectan tiene indicadores claros. ¿Hay una percepción del delito mayor a lo que realmente ocurre? ¿Cuáles son los datos que ustedes manejan ahí, Francisco? Sí, yo partiría diciendo que en el ámbito de la política pública siempre van a ser importante la evidencia. Sin embargo, siempre hay que pensar que tenemos una cifra negra que se denomina. O sea, nosotros solamente tenemos datos de aquello que podemos recopilar.
hay datos. denuncia, que... Y ahí es complejo porque prácticamente el 40%, 45% de los delitos se denuncian. Más de la mitad no se denuncian. Pero de todos modos tenemos que tener una cifra que nos pueda orientar. Si yo miro, por ejemplo, casos policiales que incluye denuncias y detenciones por parte de Carabineros, los datos del 2023, si bien son mucho más altos que lo que fue durante la pandemia, siguen estando más o menos normal a lo que era previo a pandemia. Eso para nada es positivo, porque aquí lo que nos está planteando la curva es que la curva puede ir en crecimiento, y eso para nosotros es muy importante para enfrentarlo y cómo lo podemos enfrentar. Y ahí tenemos una información relevante, toda vez que a nivel nacional, y eso es interesante mirarlo a la Araucanía, siempre aparece la Araucanía como un referente de violencia rural, por ejemplo. Pero si uno mira los datos, por así decirlo, la Araucanía es una región estable con respecto a casos delictuales, no varía tanto como otras regiones. La Araucanía, si uno mira otro dato, que es la ENUS, que es la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana, que la hacen INEA junto con la CPD, nos da cuenta de datos que son muy interesantes. Efectivamente, la victimización tiende a ser baja. Cerca del 16% de personas han tenido o su familia ha tenido algún evento delictual. El punto es que la percepción de inseguridad es altísima, sobre el 90%. En lo particular en la Araucanía hubo una baja de un 0,2% de la percepción de victimización, que si uno lo compara con el resto del país, es positivo, toda vez que en las otras regiones sigue creciendo. Por lo tanto, si tenemos esos datos, ¿qué nos está diciendo la realidad? La realidad nos está diciendo que efectivamente existe un temor a la delincuencia, y es, entre otras cosas, porque hoy tenemos una diversificación del delito o una especialización del delito. Ayer escuchaba en la prensa hablar de que hace 20 años atrás aparecía en la televisión decomisos de armas blancas. Y hoy prácticamente eso no es tema. Es parte del pasado, porque hoy lo que se decomisan son más bien armamentos. Empieza a aparecer una nueva forma de actividad delictual. Sin embargo, cuando uno mira los datos generales, existe una cierta estabilización de los datos. Y claro, cuando ya uno comienza a diversificar o a segmentar información, sí nos aparecen como casos problemáticos ciertas ciudades de la Araucanía, toda vez que tienen alto nivel de actividad delictual y que sigue en crecimiento. Pero si uno hace la síntesis, creo que nuestra realidad de la Araucanía, juntando lo que me toca a mí de labor, como también lo que se hace junto a la GEDENA, hemos visto que en la ruralidad hay una baja de los delitos, hay aumento de los detenidos. En lo que son el resto de los delitos, efectivamente puede haber un aumento de los casos policiales, pero ese caso también está asociado a una mayor cantidad de detenidos, y hay una labor importante que ha hecho Carabineros, que nos va generando otros problemas, porque un detenido posteriormente tiene que ir a las cárceles, en aquellos casos que vayan, y eso también nos va generando un problema también en ese tipo de instalación. Creo que el 2024 es muy importante que desde el mismo día, desde enero, estemos trabajando en lo preventivo, toda vez que cuando uno comienza a mirar los datos anuales, el grueso de los delitos se concentran durante el verano. Por lo tanto, si partimos bien, vamos a terminar bien. Si partimos más o menos mal, nada nos indica que vamos a terminar bien a futuro. ¿Por qué lo digo? Porque los datos del 2023, con respecto a casos policiales, siempre fueron altos, pero en los últimos meses eran negativos. Por lo tanto, como que se iba generando una mayor debilidad de los delitos. Sin embargo, como teníamos ya delitos anteriormente altos, quedaba la cifra ahí por arriba. Un gran desafío que tienen entonces, me imagino, este 2024, sobre todo ahora, periodo estival, zona lacustre particularmente, zona costera de la Araucanía. Imagino que aumenta el volumen de personas, aumentan los delitos también. También llamaba ahí a la prevención, ¿no? Por supuesto, incluso también tanto Carabineros como Armada, la Autoridad Marítima, que es muy importante en el ámbito preventivo también, gente tiene mayor dotación de carabineros o de marinos, son lo que quisiésemos nosotros, pero sin embargo se trabaja con mayor cantidad de carabineros, en lo particular en un sector que también es muy importante para nosotros, como el Licanray, en la cual también hay un avance en materia de carabineros, que hoy ya es una tenencia, y eso también es un trabajo entre nuestro gobierno y Carabineros, como a futuro también esperemos
tener una alcaldía de mar, una especie de retén de la Armada, también en Licanroy. Excelente. Hay buenas noticias entonces, me imagino que es un trabajo que es día a día, esto no para, aquí no hay descanso en la prevención del delito. Le agradecemos a Francisco Vega por acompañarnos el día de hoy en esta interesante conversación respecto a un tema tan sensible en la localidad. Un gusto, Francisco. Ahí estábamos entonces conversando con don Francisco Vega, coordinador de seguridad regional aquí en la Araucanía, licenciado en Ciencia Política. Nos vamos al corte y ya seguimos aquí en Pauta Abierta.